Duros ataques en contra del Partido Comunista y el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días por parte de sectores de la prensa que antes eran bastante aduladores y acompañaban bastante a los sectores de izquierda más dura. Ese es el caso de Julio César Rodríguez, que ha decidido lanzarse en contra del Frente Amplio, en contra de la alcaldesa Iracy Hasler por su escándalo, como también quejarse duramente por la violencia que vive Chile. Pero no son las únicas movidas que hace la prensa, porque simultáneamente Daniel Matamala, el conocido periodista chileno, decidió hacer un documental dentro de Chilevisión atacando a Nayib Bukele y su gestión y viajando a El Salvador. Todo en un intento, como vamos a observar, de disminuir su imagen al interior de Chile, ya que se ha visto, de acuerdo a las encuestas, que uno de los políticos que tiene una aprobación importante dentro de nuestro país. No es algo único de Chile, en varios países latinoamericanos ocurre lo mismo. Y como un intento de que no se copien sus políticas en el país, ha decidido atacarlo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha observado un cambio importante en los enfoques que está teniendo la prensa, porque en particular Julio César Rodríguez ha hecho una serie de movimientos discursivos, volteretas discursivas dirían algunos, en los cuales está pidiendo una serie de cosas. Por un lado, tomando en cuenta el alza de la delincuencia y las balaceras que se han dado por parte de delincuentes, está pidiéndole y exigiendo al gobierno mano dura, mayor presencia policial, como también mayor dureza en numerosas medidas, que es algo que es curioso porque él en su momento tomaba posiciones completamente contrarias, ya que recordemos que en su momento él apoyó a la Lista del Pueblo, que representa literalmente lo contrario a eso. Vivimos tiempos de cambio y por eso es necesario equiparar la cancha. Por eso también te voy a invitar a que patrocines a candidatos independientes, en este caso independientes de la Lista del Pueblo. Rafael Montesinos es un candidato independiente por la Lista del Pueblo. Va por el distrito 12, quiere estar en el Parlamento representándolos a todos ustedes. Elige los candidatos independientes. Ahí lo ven, y simultáneamente hay que tomar en cuenta que él en muchos casos por lo mismo fue cómplice de la situación en que nos encontramos. Si esos cambios son por conveniencia, por oportunismo o por una convicción real, dependerá de cada uno qué es lo que cree. Yo tiendo a pensar que estas volteretas más bien son simplemente por conveniencia, ya que ya no es popular tomar esas otras posiciones. Pero no es solo críticas al gobierno pidiendo más mano dura, sino que también salió un poco a desacreditar a Gonzalo Vinter y a los sectores de la izquierda, principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que han decidido defender a la alcaldesa comunista de la Comuna de Santiago, Iracy Hasler, por el escándalo millonario de evidente corrupción que se ha dado en la comuna del centro de la capital. Que yo no creo que esto vaya a quedar en nada. O sea, yo creo que así como la Contraloría se demoró, ¿cuánto? 2 meses en determinar su posición frente al tema, como todos los documentos en cuestión y todos los documentos cuestionados por Contraloría son documentos de público conocimiento y yo creo que son de acceso, de hecho, a la ciudadanía, yo me imagino que las querellas y los sumarios van a avanzar bastante rápido y no creo que la justicia deje pasar esto así nomás. O sea, respuestas vamos a tener. Ahora, sí quiero decir que yo como diputado de la comuna le puedo decir al país que la comuna tiene un problema de infraestructura de salud, pero gravísimo y apremiante. Y que convertir un inmueble, y lo debe saber muy bien Jorge... Sí, pero eso no es el tema... Ah, no, más o menos. No, más o menos el tema. No, el tema de hoy día. Más o menos el tema. No. Es un poco el tema. No, porque, no es el tema de hoy día. Porque los precios también se determinan porque no cualquier inmueble es una clínica que tenga resolución quirúrgica al día siguiente. Está claro, diputado. Eso es todo. Está claro. Sabemos la necesidad que hay de salud. Y sabemos que es indigno que esté el Cefal en una casa y unos containers. Estamos claros de eso, si eso no está en discusión. El tema hoy día es por qué pasó lo que pasó. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O hay, ¿no es cierto?, corrupción, claro, ¿no es cierto?, o hay una terrible abandono de deberes técnicos a esta altura ya, de capacidades técnicas porque alguien de la municipalidad tiene que haber chequeado los informes de estos tasadores. A mí lo que me genera muchas sospechas porque he investigado el caso, que los 3 tasadores se equivoquen en lo mismo. O sea, de verdad que eso es muy sospechoso. ¿Cómo los 3 tasadores, reputados, dice la alcaldesa, tasadores, se equivocan en lo mismo? Y hacen mal una suma, que suman el terreno, después y la suman por 2, y los 3 cometen el mismo error. Ahí lo ven.
Ahora, es evidente corrupción lo que ocurre en el caso de la comuna en el centro de Santiago. También vimos lo que pasó con la clínica que se está intentando hacer ahí con un evidente sobreprecio. Escándalo que además no se queda solo en esos lugares, sino que se han detectado cosas similares también en la comuna de Las Condes, en comunas de izquierda y derecha. Es evidente que no es que se hayan equivocado justo todos los funcionarios, es que hay evidente corrupción. El tema es que eso se tapa y nadie se atreve mucho a decirlo de frente. Pero de todas maneras vemos que cada vez se está poniendo el más duro contra el gobierno y los sectores gubernamentales y de la izquierda dura, que curiosamente él en su momento apoyaba, probablemente por un oportunismo. Pero los movimientos de la prensa no se encuentran solo en eso, sino que simultáneamente estamos viendo una ofensiva periodística liderada ahora por Daniel Matamala en contra de la figura de Nayib Bukele. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Bukele, si es que no estuviera teniendo éxito a nivel de sus medidas de seguridad al interior de su país, no sería relevante a nivel político. Y como ha tenido bastante éxito en disminuir la delincuencia en El Salvador, tanto así que pasó de ser el país más violento a nivel del mundo a ser uno de los países con menos delincuencia en el continente, bueno, eso se toma como ejemplo en una tierra y un continente americano donde la delincuencia es algo bastante constante y que no se logra disminuir. Evidentemente genera seguimiento. Y es algo que no está ocurriendo solo en El Salvador, sino que ha llevado a que incluso a nivel internacional se le lancen contra la ONU, políticos internacionales, y que empieza a crecer su popularidad no solo en su país, sino también en numerosos países latinoamericanos. Tanto así que, por ejemplo, en Argentina tiene una posición de apoyo importante en las encuestas, y en Chile, cuando consultaron cuál es la figura internacional mejor evaluada, tenía más de un 67% de aprobación de aquellos que encontraban que era excelente, y aquellos que lo encontraban bueno, pero no excelente, pero de todas maneras una buena nota, era un porcentaje importante, tanto así que más de un 85% de la población chilena lo tenía con una imagen positiva. Entonces, evidentemente, como ocurre eso, incluso en la discusión política se le cita muchas veces, empiezan a ver los discursos a favor, como también los discursos en contra para intentar bloquearlo. Y eso está liderando Matamala, discursos en contra. Ahora, en razón de eso, Chilevisión, y bajo su dirección se hizo un documental que se llamó Bukele, Luces y Sombras. El día de ayer salió la última parte, lo dividieron en dos. Y en la práctica era Matamala yendo a El Salvador y tratando de meter cierto mensaje, ¿no? Y por un lado, se ven una serie de cosas en ese documental. Que gran parte de la población se siente mejor y más segura con lo que ha ocurrido, que ha disminuido la corrupción como también la violencia, y eso ha generado que emprendimiento y las personas de más bajos recursos puedan surgir con su trabajo, es un elemento positivo, pero también da una gran parte de ambos segmentos de su documental en entrevistar a familiares de personas detenidas en estas mega cárceles donde se encuentran las maras. Y todas estas personas dicen que sus familiares los detuvieron sin razón, que eran completamente inocentes y lloran, etcétera, y trata de hacer un relato emotivo diciendo que se está deteniendo a gente inocente. Ahora, ¿es posible que haya personas que se hayan sido inocentes y se detengan por error? Por supuesto, incluso más de 4.500 personas han sido liberadas de esas cárceles por parte del gobierno Bukele al determinar que era erróneo, aunque estuvieron meses ahí. Y eso está mal, ¿no? El problema cuando se trata de hacer esos relatos un poco emotivos, como intenta hacer Matamala, es por una razón. Uno, es para manipular con emotividad a las personas para que no copien lo que está ahí, porque no, mira, está llorando esta señora, está llorando este señor, no lo copien. Y a mí siempre me cuesta creer sin una investigación previa si alguien es inocente o no, porque no sé si será así en el resto de Latinoamérica, pero al menos en Chile, y ustedes lo sabrán, es más o menos común que los delincuentes, incluso cuando los detienen, se ponen a llorar, y dicen, no hice nada, soy inocente, y bajan la cabeza y lloran, se hacen las víctimas. Y claro, y los familiares de estos delincuentes dicen, no, él es un santo, nunca hizo nada, no, si él es inocente, lo tuvieron porque sí. Muy típico, familiares de delincuentes. Entonces, con que aparezca alguien llorando y diga, no, es que es inocente, discúlpenme si no es suficiente para creer eso, especialmente tomando en cuenta que en Chile uno lo ve, no sé si será así en otros países, pero me da un poco esa sensación, siempre dicen que son inocentes. Hay que investigar antes de determinar una cosa o la otra. Ese es un punto. Pero claro, da ese enfoque. Y después se dedica un poco a hablar de la estructura en El Salvador, defendiendo el sistema anterior, que era... No sé si la palabra es democrático, más bien sería oligopólico, corrupto y corporativista, y argumenta que Bukele tiene tendencias más bien presidenciales de perpetuarse en el poder. Eso es lo que establece, que efectivamente es así, y si hemos hablado en el canal también que eso no es un elemento positivo, o andar perpetuándose en el poder de manera indefinida, que tiene esas tendencias Bukele, al igual que tantos caudillos latinoamericanos, más allá que sus políticas de seguridad se han sido muy efectivas. Y claro, hay que entender que estos son por diferencias más que de un lado ideológico y de otro, aunque Matamala lo trate de clasificar como alguien de derecha, son peleas dentro del mismo sector de izquierda, porque Matamala más bien pertenece a un sector de izquierda más progresista, y Bukele es también de izquierda, bajo sus mismas palabras, pero de un sector podríamos ser más a la antigua, un poco más conservador.
las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. El problema del capitalismo es que enfrenta al tigre con el venado. Es una competencia en el mismo campo de batalla, pero desigual, porque tiene un tigre contra un venado. No, nunca lo vas a cambiar. Siempre en el mundo hay unos países comunistas, socialistas del siglo XXI, semisocialistas, socialdemócratas, capitalistas con conciencia social, capitalistas puros, como le quieras llamar sistema, siempre hay tigres y venados. Pero yo sí, como izquierda, y estoy haciendo un paréntesis que no tiene que ver en el tema, yo sí creo que el Estado debe garantizar. Mismas palabras de Bukele, anticapitalista, ¿no? Ahora con el tiempo va cambiando, se ajusta, pero viene de ahí Bukele. Incluso eso se menciona en el documental y es verdad, él viene de un partido de izquierda más dura en El Salvador y después se ha moderado entre comillas, pero es de ahí donde viene, ¿no? Pero de todas maneras, o más allá de si es de izquierda o derecha, eso es más bien irrelevante. Cuando una política se ve que es positiva y en materia de seguridad, esa política es positiva. Por ejemplo, posteriormente Matamala sale a criticar un poco o menciona sus políticas económicas, que claro, tiene elementos negativos. Por ejemplo, El Salvador está cada vez más dependiente de la China comunista. Y eso no es bueno. Hemos mencionado incluso en este programa lo negativo que es y la perniciosa que es la influencia china al interior de la política interna y que en el largo plazo genera problemas económicos, de corporativismo, de corrupción, de dependencia internacional y al mismo tiempo de incentivo al autoritarismo y de subordinación al Partido Comunista Chino. Y eso es muy criticable. Pero lo que uno alaba de Bukele no es necesariamente sus políticas económicas. No lo son. Alguna te puede gustar y otra no. Hace algún tiempo bajó impuestos, eso es positivo. Que se ponga a depender de China no es positivo. Pero uno avala las políticas de seguridad. Y de que han funcionado, han funcionado. E incluso si tienen algunos errores o problemas que se pueden dar, son útiles y han funcionado. Y uno puede decir, ok, estas partes están mal, se pueden mejorar. Por ejemplo, tener mayores investigaciones o al mismo tiempo tener elementos más de audiencia. Uno puede perfeccionar el modelo, pero efectivamente de que las políticas de seguridad que han utilizado han sido útiles, lo han sido. Y casi da la impresión que esto es un intento de la prensa, y especialmente de Matamala, de ir en contra de un discurso de mayor dureza, de mayor mano dura con respecto a la delincuencia, que es tan popular en la actualidad con justa razón, porque la alternativa que se presenta si uno no tiene dureza contra la delincuencia es que la amplia mayoría de la población está con miedo, que los negocios no se pueden implementar ni trabajar bien porque hay un temor constante, extorsiones y corrupción, eso genera baja prosperidad, al mismo tiempo la imagen del país se desploma a nivel internacional y no es menor también simultáneamente tomar en cuenta que uno igual puede, dentro de instituciones bien formadas, democráticas y funcionales, ser duro contra la delincuencia. Casi que estos discursos más que hace Matamala casi parece un intento de que no se implementen sanciones duras contra el crimen que está azotando nuestro país. En realidad parece ser ese el intento, ¿no? Y ese es el elemento principal. Uno siempre tiene que ver las políticas ahí que funcionan. Y lo que se observa es que a nivel de seguridad ha sido útil. En realidad. ¿Y por qué ha sido útil? Porque se han tomado medidas más duras contra la delincuencia. Es así. Y simultáneamente no hay que dejar otros elementos de lado. Por supuesto que no es solo eso. Hay que trabajar con elementos de educación, de disminuir la pobreza, al mismo tiempo que no sean adoctrinamiento en los colegios con respecto al Estado y pensamientos colectivistas que se presentan ahí. No hay que dejar tampoco de lado elementos de descentralización, sanciones no solo contra los delitos de calle, sino contra la corrupción. Una serie de otras medidas que son complementarias, pero no podemos dejar de lado, y en nuestro país especialmente lo sabemos con el nivel de delincuencia que hay ahora, que hay que implementar mayores durezas con respecto al crimen, porque lo contrario que se hace es dejar todo igual y que empeore la situación y todo se ponga más violento, más corrupto y más decadente. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero de todas maneras, ¿qué les parece esta voltereta de Julio César Rodríguez y su mano dura con respecto al gobierno y también la figura de Iracy Hasler, como también este ataque de Daniel Matamala en contra de Bukele? ¿Cuál creen que es su objetivo? ¿Y qué les parece un poco esta crítica casi que da a entender que no hay que empujar dureza contra la delincuencia? Todos esto coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora María TCM, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.